Hoy desde la bella Italia nos llega Nexus 2. ¿Algo nuevo? ¿Algún refrito? ¿Algo que aportar? Vamos a salir de duda muy pronto. Y también el kit para ponerlo en formato .io. Modo macro y salimos de duda. Y de entremedio del vapor hace su aparición Nexus 2. Aquí tenemos la segunda versión llegado desde la bella Italia del fabricante Nexus y vamos a ver qué contiene su packaging. Lata metálica muy chula, muy bien serigrafiada. Como no puede ser de otra manera, su RBA. Y bolsa con juntas tórica y tornillería de repuesto. Esto es todo lo que te encontrarías en tu Nexus 2 al recibirlo en tu casa. Y también tendríamos de forma opcional para poder poner nuestro Nexus 2 en el formato .io, compatible con la versión de .mod. ¿Y qué es lo que no encontraríamos en esta bolsita que podemos comprar aparte? El depósito compatible con el formato .io, chimenea y conexión inferior, la que entra dentro de nuestro Borotan para el formato .io, y juntas de repuesto. Esto es lo que obtendrías si cogieras el kit para hacer tu Nexus 2 que viene para el formato Billet Box para hacerlo compatible con el formato .io. Bien, y aquí tendríamos la segunda versión del Nexus que tiene muchísima similitud con el primero, que ahora lo compararemos con la campana Cortes o con la campana CRTX, ¿vale? Que teníamos dos opciones. Antes de continuar, vamos a ver por qué esa similitud. Por aquí, el Nexus 2. Por aquí, la primera versión que venía con la campana entera completamente grande. Esta es la edición Gold One Piece, ¿vale? Pero lo había en negro y lo había en SS y venía con esta campana más grande. Y de forma opcional tendríamos la campana Cortes o, como hemos dicho antes, con las siglas CRTX. Y aquí es donde entra esa similitud. Nosotros pensamos que el fabricante ha eliminado esta campana para convertirlo en la que era la opcional. Y ahora aquí sí vemos esas similitudes. En la primera versión esa campana era extra y había que adquirirla de forma independiente de la campana grande que hemos visto antes. Y sin embargo ahora no tenemos la campana grande y vendría la pequeña. ¿Pero se parecen la grande y la pequeña? Pues eso vamos a ver en esta revisión. Bueno, y siempre que hay una segunda versión nos saltan las dudas. ¿Será un refrito? ¿Será algo más? ¿Nos quedarán simplemente sacar el dinero? ¿Habrá alguna diferencia aquí comparada con el de la Corte? Si tengo la Corte, ¿me merece la pena comprar el Nexus 2? Pues aquí os los vamos a desglosar todo. Y vamos a empezar como siempre desde arriba hacia abajo. Bien, y al mismo tiempo que vamos a ir revisándolo, lo vamos a ir comparando con el otro. Aquí tendríamos la chimenea. Chimenea que está, como si no lo hemos dicho antes, lo decimos ahora mismo, es un RBA realizado en acero 316, perfectamente pulido. No es pulido el espejo, no es un cepillado, pero está muy bien acabado. Chimenea que no se aprecian ni trabajos ni de moleteado ni de fresado en ninguna parte, tanto en la parte superior como en la parte interior, que también la hemos estado mirando y no tiene absolutamente ningún trabajo ni de moleteado ni de fresado. Y eso siempre es muy buena noticia y muy buen acabado. En la parte superior muere como a mí me gusta. En vez de morir con la parte de la superficie completamente plana y aquí se nos pueda quedar líquido, inclina hacia abajo para volver a retomar por nuestra chimenea y por defecto devolverlo a nuestro DED el líquido que se pudiera condensar o quedar por esta parte de aquí. Por la parte superior tenemos grabado el número 2 en romano. No es serigrafiado. Creo que es estampación de calor, que la estampación de calor se puede hacer de mil maneras, incluida con láser, porque desde luego lo que es profundidad de grabado no tiene ninguno, pero es cierto que se nota claramente y le he dado muchas vueltas a esto, pero no tengo información porque con el mode dejamos de tener cualquier tipo de contacto. Es un grabado en calor. En definitiva, no vamos a tener problema de que se borre con el paso del tiempo, o eso aparentemente. En la parte inferior tenemos dos juntas de nitrilo, juntas muy buenas, juntas que van francamente bien.
¿Y cuál será la diferencia con la chimenea del Nexus 1? Bien, y en la comparación con el Nexus 1 vemos claramente que es más larga la del Nexus 2 que la del Nexus 1. Vamos a ver su medida interior de la chimenea. Los dos tienen el mismo chaflán hacia abajo, que ya era muy bueno en el primero. Yo lo primero que quiero decir, independientemente de, ya os contaré mi experiencia con el fabricante, para mí el Nexus 1 es de los mejores RBA que yo tengo en la actualidad. Vamos a ver la medida interior de la chimenea. En el Nexus 2 tenemos un interior de 5,2. Y en el Nexus 1 tenemos una chimenea con un interior de 5,2. No hay ninguna variación, solamente en la longitud. En el interior son los dos exactamente iguales medido con calibre. Bien, y ahora llegamos a la campana. Por aquí tendríamos la campana. Campana completamente con el trabajo igual de bien de pulido que en la parte de la chimenea, sin trabajos de moleteado ni de fresado en el exterior, con los dos grabados con el número 2 tanto a izquierda como a derecha y con la misma profundidad que en los anteriores, prácticamente sin profundidad, pero sí sigue siendo un grabado, que eso siempre nos va a garantizar la durabilidad de ese número 2. Por la parte delantera el número 2 en romano y por la parte trasera igual. Y por el interior tenemos un abovedado bastante generoso desde el 75% más o menos. Esta parte de aquí muere abombada y aquí es donde empieza a abovedarse claramente. En el interior sigue sin trabajo de moleteado ni de fresado, queda también muy bien pulido y muy bien terminado, y eso siempre nos gusta mucho en el canal. Por las partes donde tenemos el número 2 en números romanos, tenemos las dos entradas de líquido de nuestro RBA. Y ahora toca la comparación con el 1. Bien, y aquí tenemos las campanas, donde sí empezamos a apreciar diferencias con la versión 1. En la versión 1, por ejemplo, los grabados a láser sí tienen profundidad y de hecho le pones el dedo, le pasas la uña y notarás que sí tiene profundidad y de hecho se ve claramente. Otra de las cosas más significativas es que en el 1 es más alto la campana que en el 2 y si os dais cuenta es más abovedada en el 1 que en el 2. Fijaros como aquí aboveda muy bien y va haciendo la curva y aquí es más planito y empieza a abovedar desde más arriba. De hecho, si le damos la vuelta, aquí lo podremos ver mejor. Como es muchísimo más abovedado el 1, que por aquí lo estamos viendo, que el 2, que simplemente aboveda desde este trocito y desde aquí. ¿Eso significa que vaya a ser mejor o peor? Lo veremos al final de la revisión. Bien, y para que veamos que la chimenea, como no puede ser de otra manera, en el suyo encaja perfectamente, en el interior de la chimenea tienen la misma medida, pero en el exterior es un poquito más grande la versión número 2 que la versión número 1. Bien, y ya llegamos a su deck. Deck igual. Deck que también conserva perfectamente trabajos. Los trabajos de pulido y de moleteado no se aprecian prácticamente nada, simplemente en alguna zona muy excepcional, como esta de aquí, pero es muy poco relevante. Es cierto que los trabajos de pulido y de fresado o de moleteado no se aprecian prácticamente nada. Es un trabajo muy limpio. Tenemos un deck que va a montar un setup en pata Jadaliz, izquierda, derecha o derecha, izquierda, pero si os fijáis está ligeramente desplazado, así que las patitas de vuestra resistencia van a ir de izquierda a derecha. Si estuvieran los dos enfrentados sí podríamos ponerlo derecha-izquierda o izquierda-derecha, pero al estar desplazado tenéis que ponerlo con las patitas de vuestra resistencia que vengan liadas de izquierda a derecha. Tornillos de cabeza de estrellas, tornillos que son bastante buenos. Le he hecho unos pocos de setup y no hay ningún tipo de problema, ni se quedan marcados ni nada. Y tornillo que tiene bastante recorrido, como estáis viendo ahí, para poder levantarlo sin tener que quitarlo y que no se nos pierda nuestro tornillo. Como estáis viendo por aquí, también tenemos estas dos aletas
que tiene los laterales que nos va a hacer de muro para que cuando nosotros metamos la patita de nuestra resistencia no se lo vaya hacia afuera, sino que se va a quedar encajonada aquí, y eso nos va a facilitar bastante a la hora de hacer nuestro setup y meter las patitas de nuestra resistencia. Y en el otro lado, pues como no puede ser de otra manera, tenemos la misma forma. En el interior tenemos el agujero de nuestro airpin que lleva 8 airpin diferentes, airpin que vamos a ver ahora mismo. Bien, el fabricante nos dice que vamos a poder conseguir con el Nexus 2 una calada MTL que tendríamos pin de 1, de 1,2 y 1,5. Una calada RDL con un pin de 2 y de 2,5. Y una calada RDL con un pin de 3 que vendría instalado ya directamente de serie, 3,5 y 4. Y en los airpin es cierto que sí está grabado a láser y con profundidad, que le metes la uña o el dedo y notas esa profundidad. ¿Diferencia con el 1? Y en la versión 1 tendríamos los mismos airpin, la misma cantidad de airpin y la misma numeración de airpin, y con el mismo grabado en láser y con la misma profundidad de airpin que en la versión 2. Así que aquí sí tienen la misma similitud. ¿Le valdrá los airpin de uno al otro en el mismo setup o en el mismo deck? Vamos a verlo. El airpin del 1 le encaja perfectamente en el airpin del 2 y el airpin del 2 encaja perfectamente en el airpin del 1. Así que ahí tenemos compatibilidad al 100%. Bien, por la parte inferior tenemos la grabación de Nexus, también grabado perfectamente en láser y con profundidad. Y por aquí tendríamos el número de serie, en mi caso el 501. Por aquí tendremos también la rosca para quitar para nuestro mantenimiento, estabilización y todo lo que tengamos que hacer. Rosca que viene con un moleteado muy bien hecho para que podamos agarrarlo sin ningún tipo de dificultad, y se siguen conservando perfectamente sin trabajos de moleteado ni de fresado en la parte inferior de nuestro RBA, que eso siempre es buena noticia. Así que una vez visto el setup, para que veáis también una cosita de la rosca antes de hacer su setup, perdón. Bien, y nuestra pieza de ajuste que va ahí a nuestro Borotan, en las dos unidades es el mismo tamaño, el mismo grosor, el mismo moleteado. ¿Le valdrá uno al otro? Rosca del 1 al 2 sin ningún tipo de problema. Rosca del 2 al 1 sin ningún tipo de problema. Bien, y para que veamos la diferencia con el 1 en nuestro setup, en nuestro deck, aquí vemos, por ejemplo, las patitas, donde van a ir las patitas de nuestra resistencia, si os fijáis, son más largas en el 1, que tiene un poquito ahí de agua, que en el 2. Los canales donde vaya a descansar nuestro algodón para realizar nuestro drenaje son un poquito más grandes y más abovedados en el 1 que en el 2. Si os fijáis, aquí en el 1 tiene toda esta comba que muere, y aquí muere prácticamente en plano. Tiene un poquito más de canalización de líquido el 1 que en el 2. En la parte inferior son idénticos. Ya hemos visto que encajan perfectamente una rosca del uno al otro. En mi caso, como yo tenía la edición limitada de One Piece o Gold, aquí tendríamos el número 5 de 100, ¿vale? Y las inscripciones con la misma profundidad. Y como estáis viendo por aquí, es más chatito el 2 que el 1. Por lo tanto, parece ser que puede hacer más compresión en la cámara de aire y veremos a ver qué resultado final tiene. Pero es cierto que no hay grandes diferencias ni grandes apreciaciones, aparte que se cae todo porque aguantar esto así en la pera limonera, de la canalización donde descansaría nuestro algodón, que ahí sí la vemos de una forma más significativa. Y es cierto que se aprecia algún trabajo más de moleteado y de fresado, aunque muere en triángulo muy bien hecho. No, en los dos el acabado es francamente bueno.
Así que ahora sí que sí, resistencia, y vamos a ver qué hay aquí. Bien, y vamos a ver qué diferencia de rendimiento hay del uno al otro, aunque esto es una revisión del Nexus 2, pero para mucho que tengáis el 1 y tengáis la duda de si lo monto o no lo monto, lo compro o no lo compro, es lo mismo o no es lo mismo, también vais a conseguir, aparte del que no tengáis el 1, ver una revisión completa del Nexus 2 y los que tengáis el 1, una comparativa para saber si merece la pena o no. Le vamos a montar a los dos una resistencia, las TNT 1.0, en un valor de 0.35 en single, 4 vueltas en guía de 2,5 Fuse Alien Micron 80, y a las dos le vamos a montar la misma resistencia, que ya os dejaré por ahí cómo podéis pedirla si queréis probar estas TNT, que son una auténtica locura. Los dos los vamos a utilizar con un líquido que tengo contrastado no hasta la saciedad, Don Juanito Aldonza. Siempre aquí sé, en cualquier dispositivo donde lo pruebe, si da buen sabor o no da buen sabor, qué matices saca, porque es un líquido que vapeo hasta la saciedad. Y los dos los vamos a utilizar en el mismo dispositivo con la misma electrónica, para que no haya ninguna diferencia, ni de entrega de potencia, ni de absolutamente nada, de nada, de nada. Lo vamos a calcar todo igual, hasta el algodón. Resistencia. Resistencia colocada, y a esa altura se quedaría. ¿A qué altura la dejo yo? Yo la bajo un poquito y la dejo bastante más cerca de nuestro air pin o nuestra salida de aire. Cortamos las patitas de nuestra resistencia. Y en el otro lado, lo mismo. Apurad todo lo que podáis el corte, ya que hay muy poca distancia entre donde acaban nuestras patitas de nuestra resistencia con la campana que vamos a ver, pero igualmente colocamos primero la campana antes de estabilizar y damos una pulsación para asegurarnos de que no está haciendo corto y tenemos las patitas lo suficientemente cortadas para que no haga cortocircuito. Y una cosa que no dije antes, el ajuste de la campana con el D es muy bueno, no se queda suelto ni bailarín como pasa en muchos RBA, que es un tormento. Algodón. Introducimos algodón, que se desplace, como decimos, siempre bien, de izquierda a derecha sin problema. En los que tienen los drenajes en los agujeros laterales es muy sencillo, simplemente ponéis la campana y cortamos el sobrante del algodón que nos quede por cada lado. Nos aseguramos que no la hayamos pillado por aquí y tampoco le hemos cogido por aquí. Y ahora sí que es verdad que cortaríamos el sobrante. En este el algodón es un poquito más tormentoso que en el primero. En el primero era francamente, y es francamente sencillo. Así que lo que vais a cortar es, en vez de cortar al ras de la campana, os vais a separar un poquito nada más. No gran cosa, y ahora os explicaré el por qué. Fijaros, ese sobrante que queda por ahí, ese no lo vamos a quitar. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a separar un pelín para poder... Aquí le hemos dejado un poquito más largo, pero no pasa nada porque lo que vamos a hacer, y si lo hacéis como decimos, de que el algodón discurra, tiráis de este ladito y os traéis un poco para acá y así lo dejamos que esté casi igual por los dos lados. Y fijaros como aquí prácticamente sobresale lo mismo en cada lado. Vamos a despelucharlo ligeramente, tanto en un sitio, en un lado, como en el otro. Y lo vamos a dejar el algodón muy liviano, pero no en exceso. Es decir, vamos a retirar, pero poca cosa. Más bien lo que vamos a hacer es ahuecar el algodón y dejarlo receptivo para el líquido. Y eso es lo que le vamos a quitar en cada lado. Y una vez acomodado y cortado nuestro algodón, se nos tiene que quedar una cosita tal que así. Don Juanito Aldonza. Y se nos ha quedado un valor de resistencia de 0,36. Ahí lo tenemos. Y a ver qué tal va todo esto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dinamita no! ¡TNT! 1.0. Colocamos la campana. Una vez la campana colocada nos queda esos salientes por los laterales. Saliente que vamos a acomodar, como dando pequeños pinchazos hacia el interior para que se nos quede completamente plano dentro. ¿Por qué? Porque el Nexus, a la hora de colocarlo, esta parte frontal del algodón es donde vais a dar con nuestro Borotan. Entonces
va a quedar muy poca distancia. Si lo dejáis que sobresalga mucho, puede crear un tapón. Así que simplemente lo que tenéis que hacer es, con pequeñas pinchazos, empujarlo un poquito hacia adentro sin pelotera, y esos pequeños pinchazos lo que le va a dejar es como si dijéramos la posibilidad de que drene mejor y no se monte el algodón o se apelmace en esa parte de ahí. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es ponerlo así y fijaros que casi que se queda al ras. Y en el otro lado lo mismo. Y una vez todo bien recolocado, se nos tendría que quedar una cosita tal que así. Y el funcionamiento con un NAS TNT 1.0 sería este. ¡Oh! Y como estáis viendo ahí, a 3,54 voltios lo vamos a poner a 3,6 voltios y con un valor final de 0,36, como estáis viendo ahí. Vamos a montar lo mismo en el Nexus 1. Depósito, campana y LED, chimenea, cristalito, líquido, como hemos dicho, Juanito Aldonza, y llenamos generosamente. Lo que decimos siempre, si tenéis dudas y no sabéis lo que habéis hecho, echad 1 mililitro, echad medio mililitro. Yo aquí lo lleno entero porque juego con ventaja, porque ya sé cómo va esto perfectamente a las 1000 maravillas y sé que no va a haber ningún tipo de problema. Y fijaros que no sale ninguna gota por el airpin ni nada, de nada, de nada. Y ya se ve por ahí alguna burbujita. Así que vamos a montar lo mismo en el 1 y vamos a probar los dos juntos. Bueno, y tendremos que ponerlo en su parejica de baile. Aquí tenemos Sumo, así que para adentro todo nuestro Borotan con nuestro RBA. Cerramos. 0,37, 35 vatios. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a ver el proceso del Nexus 2, pero sí vamos a ver cómo se queda la resistencia y cómo se queda todo. Vámonos. Y ya lo tenemos todo preparado, así que vamos a darle una escaladita para ver qué tal va todo esto. 0,36 y vamos a ver qué tal va este Nexus 2. Ay, mamica. Y aquí lo tendríamos. Nexus 2, la segunda versión de los chicos de Nexus. Así que vamos a ir para arriba para ver, vamos a dejarlo por aquí, sus puntos positivos y sus puntos negativos, como hacemos siempre. Y ojo, su comparación en otro boso, electrónica igual, mismo líquido, 0,35, el otro 0,36, misma resistencia, mismos vatios, todo igual que lo vamos a comparar. Pero nos vamos a centrar en él, que es el protagonista de hoy. Vámonos para arriba. Bueno, y aquí lo tenemos aquí arriba, parejica de la guapa con el Boson y ojo, y el Nexus 1 en otro Boson. Misma resistencia, mismo líquido, mismo algodón, mismo mod, misma potencia. Luego veremos si hay alguna diferencia o no. Pero ahora vamos a centrarlo en el Nexus 2, que es el que nos ha traído hoy hasta aquí. Así que vamos a darle una escaladita a ver qué tal va todo esto. Es bueno. Es muy bueno como el 1. Nosotros acabamos muy mal con el Mode porque no le gustó la revisión de su RTA, recibió muchas críticas, pero claro, aquí decimos lo que llega y decimos lo bueno, que a todo el mundo nos agrada, incluido un servidor que está aquí, y lo malo, que a nadie le agrada, incluido un servidor que está aquí. Y con la revisión del RTA no le sentó muy bien. Pero el Nexus, el primero, estáis hartos de escucharme, tanto en los directos como aquí, que para mí es uno de mis RBA favoritos. Y este pinta muy bien. Vapor del sote ese, guapo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar primero del Nexus 2 y luego haremos
esa prueba de sabor a ver si hay alguna diferencia o no. La verdad es que es una maniobra muy inteligente por parte del fabricante, porque el primero tenías la campana grande, que tiene muy buena función para frutales sobre todo, y luego de forma opcional tenías la corte, que es la que más se asemeja al modelo del Nexus 2. Entonces yo creo que en el Nexus 2 han cogido, en el primero te venía con la grande y como opcional la chiquitilla, y directamente han quitado la grande y le han puesto las chiquitillas con algunas modificaciones. ¿Eso es malo? No, por supuesto que no. Pero vamos a ver si los que tenemos o tenéis la primera versión con la campana chiquitita os compensa o os merece la pena comprar el Nexus 2. Así que primero vamos a empezar a evaluarlo como siempre con sus puntos positivos y con sus puntos negativos, y luego diremos un poquito más de la comparativa y de la comparativa de sabor, que para eso nos lo hemos preparado en dos mods iguales, con dos resistencias iguales, con el mismo algodón, con el mismo líquido y con el mismo mod, todo clavado y la misma potencia, todo igual en uno que en otro, para que no haya absolutamente ninguna diferencia. Pero de momento vamos a evaluar el Nexus 2. Y antes de evaluarlo vamos a hablar de su kit. Viene con un kit que ahora se ha puesto muy de moda para que sean compatibles con el formato Billet Box y con el formato .io. El kit viene con su depósito, su chimenea, su rosca más ancha que necesita de abajo y una junta. Tiene un precio ahí, ni alto ni bajo, está en clase media, y para mí es un kit muy bueno y muy interesante, y yo sí lo tendría, porque tienes la opción de tener un mismo RBA, y si tienes en tu casa dos tipos de IO, el de .mod y el de BilletBot, pues tienes un RBA que te va a valer para ponerlo en los dos. Si no tienes ningún formato .io, no te merece la pena comprar el kit, a no ser que en un futuro pienses también tener ese sistema, y entonces sí merece la pena. Y para mí el kit sí merece bastante la pena. Y una vez dicho esto, vamos con el Nexus 2. Vamos a empezar con los puntos positivos y con los puntos negativos. Y como punto negativo, no tiene como tal. No hay nada relevante, no hay ningún fallo estructural, no hay nada discordante, no hay nada fuera de onda y no hay nada que se pueda resaltar como si fuera negativo. Y ahora sí vamos ya a los puntos positivos, que son muchos y muy buenos. Como primer punto positivo pondremos sus materiales. Acero 316, perfectamente pulido, no pulido a espejo, pero pulido, está cepillado, pulido y pulido a espejo. Pues pulido, muy bien mecanizado, la campana encaja con una dureza precisa, no es ni extremadamente dura ni es blanda que se salga sola, que eso me da mucha rabia, como le pasa al éter, V2 y tal, que se desmontan. La junta va muy bien y la tornillería también es muy buena, y todo eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo su setup sencillo, patas Hadali, muy fácil de hacer, muy fácil de dar con la tecla, y su algodón también es muy sencillo de poner la tecla, aunque es un poquito más difícil que el primero, pero tampoco en exceso, y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo la variedad de airpin que te echa es enorme, cubriendo prácticamente todos los rangos en MTL, en RDL y en DL. Eso siempre es buena noticia y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. Tengo que reconocer que yo lo he probado en MTL con el pin de 1,5 y es bárbaro, va de maravilla, pero sobre todo con cosas muy cremosas, que eso lo explicaré ahora cuando terminemos de darle los puntos positivos. También pondremos como muy buen punto positivo su rendimiento en general, su sabor, vapor y golpe. Es muy equilibrado, es muy completo, funciona francamente bien y va muy bien. Y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. Y también pondremos como muy buen punto positivo su estética. Es una estética muy minimalista, con el 2 que tampoco es muy discordante en los laterales, el 2 en números romanos en la parte superior de nuestra campana, todo viene muy bien terminado. Si es grabado láser es casi sin relieve, tiene más aspecto de quemadura, que también se hace con un láser o de otra manera, pero eso siempre va a ser duradero, no es lo mismo que un serigrafiado que se va a borrar, eso siempre es buena noticia y eso siempre también lo pondremos como muy buen punto positivo. Y en líneas generales es un RBA tan bueno como el primero,
Para mí es un RBA tan bueno como el primero. Y de hecho, la diferencia más notable que yo le noto con el 1 es que es algo más cremoso en el sentido de que en los postres o tabapostres tiene tendencia a resaltar un poquito más el postre, y si son postres cremosos que tengan alguna vainilla, alguna crema, algún chocolate, una crema de pralineo o algo, suele resaltar muy bien los toques cremosos en los líquidos. Y esa es la diferencia más notable que le noto yo con el 1. Vamos a darle una escaladita a uno y otro para ver si hay una gran diferencia, y le vamos a dar su nota como siempre y vamos a decir qué nos parece, si merece la pena, si tienes el 1 tener el 2 o A o B o C. Vamos con el 2. Don Juan Aldonza, TNT 1.0, uno a 0.37 y otro a 0.36, mismo algodón, misma potencia, 34 vatios, todo igual. Es muy bueno. Es muy bueno. Para que luego te quejes. Cuando es buena una cosa se te dice, y cuando no es buena no se te dice. Vamos a ver con el 1 lo que hemos dicho, todo igual. Parece que pica un poco más hacia abajo, ¿verdad? El 1. Qué bueno. Bueno, don Juanito Aldonza, los dos, lo que hemos dicho, todo igual, va. El rendimiento es prácticamente igual. Hay unos ligeros matices que yo noto que en el 2 saca mejor el tema de los cremosos o líquidos que sean cremosos. Pero en lo demás, saca el Aldonza igual, saca el Don Juan ese brownie de chocolate igual, pero sí es cierto que lo potencia un poquito más en el 2. Tiene el mismo golpe, todo funciona prácticamente igual y el sabor es casi inapreciable, a no ser que tengas un líquido muy mascado como me pasa en este caso, y ahí sí nota esa ligera diferencia. Pero por lo demás, no hay gran diferencia. ¿Conclusiones para el canal? Vosotros ya sacaréis las vuestras. Si ya tienes el 1, no creo que sea necesario que tengas el 2. Si es tu gusto tener el 2, pues ve a por él porque va a ser una compra segura. Si no tienes el 1, ¿merece la pena comprar el Nexus 2? Por supuesto, porque es francamente bueno y muy, muy bueno. Y esa es la conclusión que llegamos. Y para nosotros, el kit para ponerlo en 2 años es también muy bueno, y si tienes los dos formatos, desde luego que para mí sería una compra imprescindible. Así que comparándolo uno con otro, pues el que tenga el 1 aquí no le aporta nada, y el que no tenga el 1 desde luego que va a encontrar un RBA extraordinario. Así que vamos a darle su nota como hacemos siempre. Su RCP, relación calidad-precio, el dinero que yo entrego, el señor o la señora detrás del mostrador, lo que me da, en este caso me da una latita redonda, muy bien serigrafiada por fuera, y por dentro hay un RBA exquisito que funciona francamente bien. Así que su RCP va a ser de un 9. Su sabor tiene muy buen sabor como la primera unidad, para mí es uno de mis RBA favoritos, funciona francamente bien, va muy bien, el MTL se luce, pero con los tabacos secos los endulza un poquito más, tiene tendencia a sacar un poquito más de cremosidad y el sabor es francamente bueno, y su sabor va a ser de un 9. Su golpe, el golpe va cogido de la mano, tiene muy buen golpe. Si quieres un poquito más de golpe, aleja la resistencia un poquito más del Airpin o la dejas como te viene, que se quede en una medida muy buena. Su golpe es muy bueno y su golpe va a ser de un 9. Y su CIR, su construcción y su rendimiento. Tornillería muy buena, juntas muy buenas, buenos mecanizados, muy buenas terminaciones, prácticamente 99% sin rastros de moleteado ni de fresado de trabajo, que eso me gusta muchísimo, y su C y R también va a ser de un 9. Y si las 4 notas coinciden, no hay que ser muy lumbreras para saber que su media total va a ser de un 9, es casi rozando la excelencia, que es muy buena nota. Y poco más, atentos al canal, he colgado el capítulo 1 de Iniciándonos en el mundo Ayo y Boro, se va a componer de 3 más,
fue lo que vosotros decidisteis en la comunidad, por eso siempre queremos que estéis activos, porque al final el canal lo componéis vosotros, no yo. Si vosotros no estáis ahí, aquí no pintamos nada. Y esa fue vuestra decisión y ese vídeo ya lo tenéis también colgado. Así que atento al canal, que vendrán cositas muy chulas seguro, y si no ya sacaremos de donde sea. Gracias por estar ahí y lo que decimos siempre, chicas, chicos y gente libre del mundo, dadle a like para que veamos que lo que hacemos por aquí tiene su repercusión por ahí detrás, compartir para que cositas como esta y con la opinión de otros compañeros y nuestra, sepáis si os interesa comprarlo o no. Y sobre todo suscribiros, porque si no sería simplemente un tío hablándole a una cámara. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.